Imagina a una princesa de 14 años que camina hacia su boda con sueños y esperanzas, pero solo unos días después, ese día, que se suponía que iba a ser el más feliz de su vida, se convierte en la peor pesadilla. Lo que comenzó como un día lleno de alegría, se transforma en una dolorosa realidad que nunca podría haber soñado. Esta es la historia de Blanche de Borbón, una princesa que cayó en las garras de las intrigas políticas y perdió sus sueños. Una historia que te hará preguntarte, ¿cómo puede un solo matrimonio cambiarlo todo, y cómo ese mismo matrimonio puede significar la ruptura de todo un mundo? Introducción, el sueño de una princesa. Imagina a una joven princesa, llena de sueños y esperanzas, que va hacia su boda, caminando por un pasillo adornado con flores y música, rodeada de miradas expectantes. La joven, con solo 14 años, camina en dirección a un futuro lleno de promesas, a un futuro que ella cree será su recompensa por toda la preparación que ha vivido. Ese día, el más importante de su vida, era el comienzo de una nueva era, tanto para ella como para el reino al que iba a pertenecer. Pero lo que parecía ser la realización de sus sueños se convierte rápidamente en la mayor pesadilla imaginable. Blanche de Borbón no era solo una niña soñadora, era el producto de una dinastía poderosa, nacida para cumplir con un destino predeterminado. Criada en la corte francesa, educada en la diplomacia, las artes y la cultura, su vida había sido moldeada para ser la esposa de un rey, para ser el peón en un juego de poder que iba más allá de su entendimiento. A pesar de su corta edad, ella ya había sido instruida en los caminos del reinado, en los roles y sacrificios que conlleva ser una reina. En su mente joven y pura, Blanche imaginaba una vida de amor y respeto. Había sido prometida al rey Pedro I de Castilla, un joven de 16 años que se encontraba en la cúspide de su poder, rodeado de desafíos tanto internos como externos. El matrimonio con Blanche representaba mucho más que la unión de dos jóvenes, era un pacto entre dos naciones, un intento de consolidar el poder de Castilla frente a la creciente amenaza de Inglaterra. Pero Blanche, como muchas mujeres de su tiempo, nunca fue consultada sobre su futuro. La princesa se vio atrapada en un destino que otros habían decidido por ella, y su felicidad no era una de las condiciones que los negociadores consideraron. Lo que Blanche no sabía era que su vida de princesa se vería truncada de forma dolorosa y brutal poco después de su boda. Al llegar a Castilla, la joven estaba llena de ilusiones, pero las sombras de la traición y el abandono se cernirían rápidamente sobre ella. La infancia de Blanche, una vida de preparación y expectativas. Blanche nació en 1339 en el seno de una de las casas más poderosas de Europa, la Casa de Borbón. Su padre, Pedro I, duque de Borbón, pertenecía a una de las dinastías más influyentes de Francia. Su madre, Isabel de Valois, también pertenecía a la nobleza francesa, lo que le otorgaba una posición privilegiada en la corte. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la política y las alianzas matrimoniales. Desde temprana edad, Blanche fue educada no solo en los deberes tradicionales de una princesa, sino también en los intrincados aspectos de la diplomacia y la realeza. A los 13 años, Blanche ya era vista como un trozo de oro en un tablero de ajedrez político, lista para ser entregada en matrimonio para sellar una alianza crucial entre Francia y Castilla. Su infancia, en lugar de estar llena de juegos y risas, estuvo centrada en el aprendizaje de idiomas, protocolos de corte y costumbres extranjeras. Blanche dominaba varios idiomas, incluidas el francés y el castellano, y fue instruida en las artes de la diplomacia, pero nunca se le dio la oportunidad de decidir su destino. Cuando fue informada de su compromiso, ya no era una niña. Aunque su corazón no entendía las implicaciones de la política, su mente sí lo hacía. A los 13 años, Blanche estaba más que lista para convertirse en una reina, al menos en teoría. Su familia le enseñó que su destino estaba sellado, y ella nunca cuestionó la autoridad que dictaba su futuro. La presión por cumplir con su rol real fue inmensa, y no podía permitirse dudar. Estaba destinada a casarse con un rey, y en ese matrimonio, las expectativas eran altas. Sin embargo, la realidad de su futuro estaba más allá de su comprensión. Ningún romance ni historia de hadas esperaban a Blanche, su vida de princesa se convertiría rápidamente en una pesadilla, un sacrificio personal que solo el poder y la política podían exigir. El contexto político, un matrimonio por alianzas. El siglo XIV fue un periodo de enormes tensiones políticas en Europa. La Guerra de los 100 años, que enfrentaba a Francia e Inglaterra, estaba en pleno apogeo, y los reinos de Europa debían elegir cuidadosamente sus alianzas para sobrevivir en un continente lleno de inestabilidad. Pedro I de Castilla,
a pesar de ser un monarca capaz, se encontraba en una situación política compleja, debía fortalecer su reino mientras lidiaba con la creciente influencia de su amante, María de Padilla, que ya tenía un poder considerable sobre él. Los nobles castellanos presionaban para que Pedro se casara con una mujer que no solo tuviera una buena posición social, sino que también trajera consigo el apoyo de Francia, que sería esencial en su lucha contra los ingleses. Blanche de Borbón, con su linaje francés y su dote, era la candidata perfecta. La alianza con Francia también significaba que Blanche, en su rol como reina, sería la clave para garantizar la seguridad del reino de Castilla. Por otro lado, Pedro ya estaba profundamente enamorado de María, y aunque comprendía la necesidad de casarse con Blanche, no deseaba abandonar su amor por María. Este dilema personal y político definiría el futuro de Blanche, y a la larga, su destino trágico. El viaje de Blanche a Castilla, el comienzo de una nueva vida. En 1353, Blanche dejó su hogar en Francia y comenzó su largo viaje hacia Castilla. Con ella iba una impresionante comitiva, compuesta por nobles, sirvientes y una caravana llena de bienes, incluyendo su dote. La joven princesa fue recibida con honores a lo largo del viaje, y en cada ciudad en la que paraba, era recibida como la futura reina de Castilla. El viaje, por su magnitud y esplendor, parecía la realización de un cuento de hadas. Blanche observaba con asombro la magnificencia de su entorno, pero algo en su interior le decía que todo eso no era completamente suyo. A medida que se acercaba a Valladolid, la ciudad donde se celebraría su boda, su corazón latía con emoción, pero también con una creciente sensación de inquietud. No podía entender por qué, si todo parecía perfecto, sentía que algo estaba mal. Al llegar, se encontró con una corte llena de expectativas, pero al mismo tiempo vacía de afecto verdadero. La boda, un evento formal, una realidad desgarradora. El 3 de junio de 1353, Blanche y Pedro celebraron su boda en el castillo de Valladolid. Las festividades fueron grandiosas, como una verdadera celebración de la alianza entre Francia y Castilla. Sin embargo, el día de la boda, Pedro no mostró el entusiasmo que se esperaba de un esposo en su luna de miel. Mientras Blanche estaba radiante en su vestido, Pedro parecía distante y aburrido, como si simplemente estuviera cumpliendo con una obligación política. El banquete fue grandioso, las danzas interminables, pero lo que Blanche no sabía era que la felicidad que sentía ese día sería efímera. Solo unos días después de la boda, Pedro anunció que debía marcharse de inmediato por asuntos de Estado. Lo que comenzó como un sueño se convertiría rápidamente en la peor de las traiciones. Pedro abandonó a su esposa recién casada y se fue a reunirse con María de Padilla, quien, aunque no era su esposa legal, ocupaba su corazón y su atención. Blanche quedó sola, aislada en el castillo, sin comprender la magnitud de lo que había sucedido. El día después de la boda, el comienzo de una pesadilla. Lo que comenzó como un día de deslumbrante alegría para Blanche se transformó en su peor pesadilla casi de inmediato. Después de 3 días de celebraciones en Valladolid, rodeada de lujo y magnificencia, Blanche pensó que había llegado el momento de ser verdaderamente feliz. Pero al amanecer del 4.º día, la realidad de su matrimonio comenzó a desmoronarse, y ella no pudo evitar preguntarse si todo lo que había vivido hasta ese momento no había sido más que un sueño. Pedro y el rey que acababa de tomarla como esposa, apareció en la corte esa mañana con una sorprendente declaración. Con una indiferencia palpable, anunció que debía irse de inmediato a Toledo por asuntos urgentes del reino, una excusa que ya no podía engañar a nadie. Blanche, quien había estado esperando la oportunidad de pasar más tiempo con él, se encontró desconcertada. ¿Por qué no podía acompañarlo? ¿Qué tan urgente podía ser un asunto que no pudiera esperar ni siquiera un día más? Los sirvientes, que antes la admiraban, comenzaron a mirarla con lástima, y Blanche sintió que algo en su interior se rompía. A pesar de todo lo que había creído, ella no era más que una herramienta política para su esposo. Lo que Blanche no sabía, y lo que Pedro nunca tuvo el valor de decirle, era que él ya había tomado una decisión mucho antes de que su boda tuviera lugar. María de Padilla, su amante de larga data, ya estaba instalada en su vida, y ella era la verdadera mujer en su corazón. Al día siguiente, Pedro partió hacia Toledo, dejando a Blanche atrás, completamente abandonada, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Con el abandono de Pedro, Blanche sintió el peso de la traición que nunca imaginó vivir. Su mente, llena de dudas, se debatía entre el dolor de ser rechazada y la desesperanza de darse cuenta de que no era más que una pieza en el tablero de ajedrez político de su esposo. En cuanto Pedro dejó Valladolid,
la verdadera realidad de su vida comenzó a desenrollarse, se convertiría en una prisionera del mismo castillo que antes había sido su hogar. El comienzo del encarcelamiento, una reina en cadenas. El castillo de Valladolid, que alguna vez había sido su palacio de sueños, se convirtió en su prisión. Blanche, que debía ser la reina consorte de Castilla, pasó de ser la princesa esperada a la mujer rechazada, ignorada por su esposo y encerrada en su propia vida. Pedro no solo la había dejado físicamente, sino que también había reducido su importancia política y social a nada. El rey la había colocado en un rincón apartado del palacio, distante de la corte y de todo poder, y le había prohibido incluso viajar o interactuar con sus propios sirvientes. Blanche estaba ahora completamente aislada. El trato que Pedro le había dado desde el principio comenzó a ser claro: su matrimonio con Blanche no había sido más que una maniobra para ganar poder, para asegurar una alianza política con Francia. En cuanto su objetivo se cumplió, la desechó como un objeto innecesario. Blanche se vio arrastrada a una existencia de desesperanza, pues aunque se le mantenía en un palacio lleno de lujos, no podía disfrutar de ellos. Sus días se convirtieron en una repetición vacía de rituales, y cada vez más se sintió como una prisionera encerrada en una torre de cristal, alejada de todo lo que había soñado ser. Mientras tanto, Pedro se regocijaba en Toledo, disfrutando de la compañía de María de Padilla, quien fue recibida con todos los honores que una reina merecería. María, una mujer a la que Pedro había amado y que seguía ocupando un lugar central en su vida, ya recibía el reconocimiento oficial que Blanche nunca obtendría. Blanche no podía evitar preguntarse, ¿qué había fallado en ella para que Pedro la rechazara tan rápidamente? El aislamiento de Blanche, luchando en silencio. A medida que pasaban los meses, Blanche se fue hundiendo más y más en su aislamiento. La soledad que experimentaba en el castillo era una prisión psicológica tan fuerte como la física. Se encontraba completamente alejada de su familia, de su tierra natal, y sin la posibilidad de comunicarse con nadie. Sus sirvientes, leales en su mayoría, se vieron obligados a abandonarla debido a las órdenes de Pedro, quienes fueron enviados de vuelta a Francia o a otras partes de Castilla, dejando a Blanche con solo unos pocos criados que la trataban con una mezcla de lástima y miedo. Las murmuraciones sobre su matrimonio comenzaron a filtrarse en la corte, y la historia de su abandono se convirtió en un escándalo político. Los nobles de Castilla, en su mayoría descontentos con la creciente influencia de María de Padilla, vieron en Blanche un símbolo de la injusticia que Pedro había infligido a su reino. Sin embargo, Blanche nunca pudo beneficiarse de este resentimiento. En lugar de luchar, se sumió en su dolor y silencio. Cada día se sentía más pequeña, más invisible, hasta que la tristeza se convirtió en parte de su ser. En la oscuridad de su soledad, Blanche trataba de aferrarse a algo que le diera consuelo. Encontró refugio en la religión, pasando horas rezando y escribiendo pequeñas meditaciones en trozos de papel. Sus pensamientos se centraban en su fe, ya que era lo único que le quedaba. Sin embargo, a pesar de su devoción, no podía escapar del dolor constante de ser rechazada por su esposo y por la sociedad que la rodeaba. Blanche, la joven princesa que había llegado a Castilla con sueños de grandeza, ahora se veía a sí misma como una sombra, una reina sin reino. La caída emocional de Blanche, desesperación y esperanza desvanecida. Con el paso de los meses, el estado físico y emocional de Blanche comenzó a deteriorarse. Había perdido tanto peso que su figura delgada y demacrada era apenas reconocible, y su cabello comenzó a encanecer prematuramente debido al estrés y la angustia emocional que experimentaba. Su rostro, que antes brillaba con la juventud, se vio cubierto por una capa de tristeza y desesperanza que la hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era. Las paredes del castillo, que deberían haberla protegido, la mantenían atrapada en una espiral de tristeza interminable. Los días se volvían más largos, y las noches, más frías. Blanche comenzaba a perder la fe no solo en su esposo, sino en todo lo que alguna vez creyó. El amor que había imaginado como reina, el respeto y la admiración que había esperado de su gente, todo se había desvanecido. Se convirtió en un alma perdida, que ya no sabía cómo seguir adelante. Los pocos que la rodeaban no podían entender el dolor interno que Blanche estaba viviendo. Aquellos que se atrevían a hablar con ella se sorprendían de su serenidad exterior, pero todos sentían la angustia que la envolvía. Era como si una niebla de tristeza hubiera cubierto su ser, y ya no quedaba espacio para la esperanza. La batalla por la dignidad y la libertad, una reina sin reino. A pesar de la creciente desesperación, Blanche luchaba internamente por no perder su humanidad.
En los rincones más oscuros de su alma, aún albergaba la esperanza de algún cambio, de que Pedro la vería algún día, la reconocería como su esposa legítima y la trataría con la dignidad que merecía. Pero esa esperanza rápidamente se desvaneció a medida que pasaban los meses. La mujer que alguna vez había sido una princesa con grandes sueños se encontraba ahora atrapada en una red de desdén, incomprensión y abandono. La princesa que había llegado a Castilla con la promesa de ser reina, ahora era solo una sombra de lo que había sido, una mujer que había perdido todo lo que le era querido y que, lentamente, se apagaba bajo el peso de su propia desdicha. No solo había perdido su lugar en la corte, sino que también había perdido su identidad. Ya no sabía quién era. Blanche ya no se veía a sí misma como la reina consorte de Castilla, ni como la esposa de un rey. Era una prisionera, un fantasma en un palacio vacío, a la espera de una liberación que nunca llegaría. El reino de la indiferencia, el aislamiento creciente de Blanche. Blanche de Borbón, a medida que pasaban los meses, fue testigo de cómo su vida, que al principio estaba llena de sueños y esperanzas, se desmoronaba ante su propia impotencia. Los días se alargaban interminablemente, mientras que las noches se llenaban de soledad y sufrimiento. Cada amanecer representaba un nuevo recordatorio de su destierro emocional y físico, cada hora transcurría lentamente, arrastrando consigo su vitalidad, su juventud y la razón misma por la cual aún deseaba seguir viviendo. El aislamiento se convirtió en su única compañía, y con ello, la indiferencia de Pedro se convirtió en una sombra persistente que la acosaba día tras día. Pedro, quien había jurado ser su esposo, su protector y su compañero, era ahora un ser lejano, perdido en su propio mundo, sumido en sus propias pasiones y políticas. Ni siquiera una palabra de consuelo, ni una mirada que le ofreciera alivio. La indiferencia con la que Pedro la trataba no solo estaba destruyendo la relación, sino que estaba matando lentamente a Blanche. A pesar de su estatus como reina, Blanche no tenía control sobre su propio destino. Era tratada como un ser secundario, invisible ante los ojos de su marido y de la corte castellana. Incluso sus propios sirvientes, aquellos que la habían acompañado desde Francia, la miraban con ojos compasivos pero impotentes. Sabían que no podían hacer nada para cambiar su destino. En su lugar, María de Padilla, la amante de Pedro, tomaba el protagonismo en la corte, disfrutando de todos los beneficios y el respeto que Blanche nunca tuvo. A medida que pasaba el tiempo, Blanche se encontraba más y más apartada del mundo exterior, como una reina olvidada, cuyo único propósito era mantenerse viva en un castillo que, en lugar de ser su hogar, se había convertido en su prisión. La crisis política, Blanche como símbolo trágico. La situación política en Castilla comenzó a desbordarse, y la indiferencia de Pedro hacia su esposa no solo afectaba su vida personal, sino que también repercutía en el reino. La creciente tensión entre los nobles de Castilla, que no veían con buenos ojos la influencia de María, comenzó a desbordar las fronteras del palacio. Blanche se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de la incompetencia política de su esposo. Su sufrimiento y abandono fueron vistos como un reflejo de las fallas de Pedro. A medida que los rumores de su situación se propagaban, la diplomacia francesa se vio sacudida. En la corte francesa, la indignación era palpable. Blanche no solo era una princesa francesa, sino también un símbolo de los valores de la realeza, de la nobleza y de la alianza entre dos casas poderosas. Los franceses comenzaron a cuestionar la legitimidad del matrimonio entre Blanche y Pedro, viendo en su trato una clara violación de los acuerdos matrimoniales entre los dos reinos. En lugar de ser una embajadora de la paz, Blanche se convertía en una víctima de la indiferencia y el abuso de poder. La misma Francia que había celebrado su matrimonio con entusiasmo ahora la veía con una profunda tristeza, preguntándose si alguna vez podría recuperar su dignidad. El costo humano de la indiferencia, el declive de Blanche. El abandono físico y emocional por parte de Pedro fue una daga afilada que cortó las fibras vitales de Blanche. En los primeros meses de su encarcelamiento, Blanche intentó mantener las apariencias, aferrándose a la esperanza de que su marido cambiaría. Pero con el paso del tiempo, las ilusiones se desvanecieron, y ella se dio cuenta de que Pedro no regresaría, que su amor por ella no era más que una farsa construida sobre las necesidades políticas de un reino. Blanche cayó en una profunda depresión, su ánimo decayó, y la figura de la joven princesa llena de esperanza fue reemplazada por una mujer agotada, quebrada por el sufrimiento, y marcada por la soledad. Su salud física empezó a deteriorarse rápidamente. Las noches sin sueño, las horas interminables de soledad y el peso emocional de la traición hicieron mella en su cuerpo.
Blanche comenzó a perder peso a un ritmo alarmante, su rostro perdió el brillo juvenil y se cubrió de una palidez enfermiza. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban solo el vacío de su alma. A pesar de ser la esposa legítima de un rey, Blanche se veía a sí misma como una sombra de lo que una vez fue. En las frías y solitarias paredes del castillo, Blanche pasó a ser una espectadora de su propia vida. Cada día se repetía el mismo ciclo, el amanecer sin esperanza, la caída en la noche con la sensación de estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. No podía escapar. El mundo, su mundo, la había dejado atrás. Los últimos meses, el trágico final. Para 1356, Blanche había dejado de ser la princesa llena de sueños que había llegado a Castilla 3 años antes. Su cuerpo era solo una sombra de lo que había sido, y su mente se encontraba sumida en un caos de emociones desconectadas. En su estado debilitado, comenzó a sufrir de fiebres constantes que solo empeoraban con el tiempo. Su salud decayó aún más, y su mente se fue apagando lentamente. En estos últimos meses, la desesperación se convirtió en su único compañero. Blanche pasó largas horas en oración, buscando consuelo en su fe, pero incluso la espiritualidad parecía estar fallándole. Ella oraba no solo por la salvación de su alma, sino por la liberación de su cuerpo, que cada vez se sentía más atrapado en la enfermedad y el sufrimiento. A pesar de sus esfuerzos por encontrar algo de paz, Blanche ya había aceptado que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no tenía más fuerzas para luchar. En 1358, Blanche fue trasladada al castillo de Medina Sidonia, donde las condiciones empeoraron aún más. Allí, fue mantenida bajo un control aún más estricto, como si la realeza que alguna vez tuvo ya no fuera suficiente para mantenerla en pie. Sus cartas fueron interceptadas, y las visitas, si es que alguna vez las tuvo, fueron estrictamente limitadas. El frío y la soledad se convirtieron en sus únicos acompañantes. Medina Sidonia, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un lugar donde Blanche pasó sus últimos días, su vida reducida a una lucha silenciosa por mantener su humanidad intacta. Pedro, que nunca se preocupó por el sufrimiento de su esposa, ni siquiera mostró remordimiento cuando ella falleció. Su atención estaba completamente centrada en la política y en el poder. Mientras Blanche yacía en su tumba sin los honores de una reina, Pedro buscaba consolidar su dominio sobre el reino. A lo largo de los años, su obsesión por María y su trato despiadado hacia Blanche lo habían convertido en una figura cada vez más solitaria. Su reino, que en su momento fue próspero, ahora se encontraba al borde del colapso debido a sus malas decisiones. El hecho de que Pedro no asistiera al funeral de su esposa, la mujer que había sido su reina legal, subraya la cruel indiferencia con la que trató a Blanche. Sin embargo, el destino no le sería tan amable a Pedro, ya que la tragedia de Blanche fue solo el comienzo de su caída. La venganza de Luis II de Borbón. La muerte de Blanche no pasó desapercibida en Francia. Su hermano, Luis II de Borbón, al enterarse de la tragedia que había ocurrido, juró vengar la muerte de su hermana. Luis II había sido consciente del sufrimiento de Blanche, y su muerte solo consolidó la furia que sentía contra Pedro. En lugar de lamentar la pérdida de su hermana en silencio, Luis II decidió tomar cartas en el asunto. Se levantó contra Pedro y la dinastía de los Trastámara, comenzando a reunir a aquellos que se oponían al reinado de Pedro. Luis II se alió con varios nobles de Castilla que también estaban descontentos con el trato que Pedro había dado a su esposa. Estos nobles vieron la muerte de Blanche como un símbolo de la corrupción y la crueldad de Pedro. En lugar de aceptar el destino que le había tocado, Luis II luchó para vengar la memoria de su hermana, y su venganza se extendió a todos los rincones de Castilla. A medida que Luis II movilizaba a sus seguidores, las tensiones entre Francia y Castilla crecieron aún más. Los ideales políticos y familiares de Blanche fueron el catalizador de una lucha mucho mayor. En lugar de ser un peón en la guerra entre dos casas reales, Blanche se convirtió en el símbolo de la resistencia, de la lucha por la justicia en un mundo que la había ignorado. La caída de Pedro, un reino en ruinas. La vida de Pedro comenzó a desmoronarse rápidamente. Su relación con María de Padilla, a pesar de su aparente estabilidad, nunca fue suficiente para salvar su reinado. Mientras Luis II y los rebeldes castellanos continuaban luchando, la política interna del reino comenzó a desmoronarse. Pedro no solo había perdido la confianza de sus nobles, sino que también había perdido el respeto de su propio pueblo. En 1369, 8 años después de la muerte de Blanche, la caída de Pedro fue inevitable.
En un giro de eventos dramático, Pedro fue asesinado por su hermano bastardo, Enrique de Trastámara, en una batalla que selló su destino. La muerte de Pedro fue un golpe fatal para la dinastía Trastámara, cuya caída había sido facilitada por sus propias decisiones crueles. La caída de Pedro fue una lección amarga. Su reino, que alguna vez fue poderoso, ahora se encontraba fracturado y lleno de conflictos. El trato cruel hacia Blanche, el desprecio por su matrimonio y su abandono, finalmente lo llevaron a su propia destrucción. Pedro murió, pero su legado de crueldad perduró en la historia de Castilla, marcando el fin de una era. El legado de Blanche, un símbolo de sufrimiento y fortaleza. Aunque Blanche de Borbón murió joven y en circunstancias trágicas, su legado perduró a lo largo del tiempo. A través de su sufrimiento, Blanche se convirtió en un símbolo de las injusticias que enfrentaron muchas mujeres en la época medieval, especialmente aquellas utilizadas como herramientas políticas. Su vida y muerte mostraron la brutalidad de un sistema que veía a las mujeres como meras piezas en el tablero de ajedrez de la política, descartándolas cuando ya no eran útiles. Blanche, a pesar de todo lo que sufrió, se convirtió en un símbolo de la resistencia silenciosa. Aunque Pedro la había abandonado y olvidado, su sufrimiento fue el motor de la venganza de su familia y el punto de partida para el colapso de su reinado. Blanche de Borbón, quien fue ignorada y rechazada en vida, se convirtió en una figura de justicia después de su muerte. Su historia nunca sería olvidada, y su sacrificio continuó siendo un recordatorio de la crueldad que las mujeres tuvieron que enfrentar en la política medieval. Conclusión: el testimonio silencioso de Blanche de Borbón. Hoy, la historia de Blanche de Borbón sigue siendo un eco del pasado, un testimonio silencioso del sufrimiento de miles de mujeres que fueron tratadas como meros peones en un juego político. Blanche nunca tuvo la oportunidad de elegir su propio destino, pero su vida, aunque trágica, ha dejado una marca indeleble en la historia. Su legado se ha convertido en un símbolo de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin consideración por la humanidad, y de cómo incluso en la más profunda desesperación, la memoria de una mujer puede perdurar y desafiar las injusticias de su tiempo. Blanche de Borbón, la princesa que nunca llegó a ser reina, se convirtió en la reina de la memoria, una mujer que fue olvidada solo para ser recordada como un símbolo de fortaleza, sufrimiento y la búsqueda de justicia. Su historia permanece viva, y su legado sigue desafiando a quienes miran al pasado con indiferencia.